Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a una sesión de Café con un Trader de IG. Estoy muy feliz por poder presentaros a Xavier Baldó, que es actualmente conocido por ser un influencer de las formaciones cripto en Andorra. Xavier es un profesional del sector cripto con más de 5 años de experiencia, entre ellos consta con diversas formaciones en blockchain, criptos y trading de criptos. Es graduado en automatización y robótica industrial, inició la carrera de ingeniería industrial en la UPC de Barcelona y actualmente es el CEO de Blockchain School, una academia de formación en criptos. Buenos días, Xavier, muchas gracias por unirte al Café con un Trader. Entiendo que la introducción abarca casi todo, pero si hay algo que no mencioné, por favor, cuéntenos. Muy buenos días, George. Primero daros las gracias por dejarme estar aquí con vosotros, es un placer para mí. Y bueno, has dicho el resumen, o sea que lo has aglomerado muy bien, pero podríamos añadir, por ejemplo, el punto principal, ¿no? Soy un entusiasta de las criptomonedas que le ha encantado desde que lo conocí. Además, también soy un entusiasta de la formación, es decir, decido formarme en el sector financiero, convertirme en un profesional desde hace bastante tiempo, porque veo que el potencial dentro de este mundo cripto es algo muy potente y que se puede gestionar, así como también ser un entusiasta de todo lo que sea mundo inversión, emprendeduría, etcétera, etcétera. Fenomenal, fenomenal. Pues sí, hablando, porque yo creo que ahí la palabra clave es la formación, porque creo que has invertido bastante, ¿no?, en ese tema, ¿verdad? Es como, digamos, el pilar a lo que te dedicas, ¿correcto? Así es. Sí, de hecho, esto obviamente es largo y tendido, ¿no? Pero el hecho es que para mí, desde que empecé en esto, me di cuenta de que la formación es lo más importante y bien, como tú dices, bueno, hoy en día, pues, ya sabes, todos los traders, pues siempre tenemos una bitácora, ¿no? Donde apuntamos absolutamente todo, desde gastos a entradas, todos esos puntos. Y en esa bitácora, pues alrededor de los 40.000 euros es lo que hemos podido invertir en casa en formación. Esto porque al final, cuando nosotros hablamos de esta información y de invertirlo, es un punto que tenemos que llevar más allá porque realmente tiene su peso. Es decir, tú inviertes esto, pero tiene un conocimiento después y una causa en ese futuro, ¿no?, de repercusión económica. Ok, perfecto. Entonces, mi pregunta, ya después de la inversión, digamos, en formación, ¿por qué decides abrir una academia de criptos? ¿A dónde conlleva, digamos, o por qué se conlleva al camino de criptos y a la academia? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque al final es como muchas veces todos los que estamos, pues todos los que nos hemos formado, ¿no? Y al final las carreras hoy en día son carísimas, te gastas una fortuna en una carrera, en un máster o en algún curso, lo que sea, y cuando sales de esa carrera dices, bueno, lo que no voy a hacer es estudiar más, ni formar a nadie, ni nada por el estilo. Todos salen como un poco saturados, ¿no?, de allí. Sí, sí. En el caso nuestro, todo viene porque después de varios años, primero, como ya has dicho antes, empecé obviamente con el trading tradicional, estudiando con algunos profesores de Barcelona, el típico curso de Joseph Agram, añadiendo algunas cositas de estas típicas de Barcelona, el mito que era en el momento. Entonces, después, cuando empiezo a entrar en el mundo cripto, me doy cuenta de esa descentralización, me doy cuenta de esa posibilidad de alcanzar nuevas metas que a lo mejor ni siquiera las estabas soñando. Entonces, lo típico, empiezas a hacerlo tú, tus amigos todavía están escépticos totales en el tema cripto, pero cuando tú empiezas a tener un poquito de éxito, todo el mundo te empieza a preguntar. Primero nadie, pero luego todo el mundo te empieza a preguntar. Entonces, cuando te empiezan a preguntar, pues vas diciendo, vas mostrando ese altruismo, ¿no? Al final, uno tiene el altruismo dentro ya integrado y da esa pequeña parte de, bueno, pues vamos a darle un poco de pie a todo esto y que todo mi alrededor pueda seguir el crecimiento que tú estás teniendo y así crecer. Después de eso es cuando me doy cuenta que no se me da mal, creo que lo que quiero es ayudar y aportar conocimientos a todo el mundo y que todo el mundo pueda participar de esto de la descentralización, nueva idea, tener el tiempo libre, etcétera, etcétera. Así que decido empezar a crear un proyecto de academia, obviamente con unas bases, etcétera, etcétera, que hay detrás, ¿no? Y así es como
lanzo sin más Blockchain School, que a día de hoy estamos muy contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo con nuestros alumnos. Yeah. Una paréntesis, Blockchain School entiendo que está en redes o está en las redes sociales también para nuestros oyentes o nuestros clientes también poder interactuar y consultarlo, ¿verdad? Así es, hemos lanzado lo principal de las redes, que ha sido Instagram y YouTube, porque a todos nuestros alumnos intentamos darles un seguimiento semanal, porque al final, después de las formaciones, siempre todos tienen ese miedo de cómo empiezo, cómo hago, ¿no? Porque al final estamos delante de la pantalla, estamos dando la clase y todo es muy bonito, pero cuando tú estás delante de la pantalla es cuando surge ese punto. Así que tenemos YouTube lanzado, Instagram, también tenemos Facebook. Ahora acabamos de entrar en Twitter. En todos nos puede encontrar como Blockchain School BCS. Okay, ahí verán todo ese contenido. Perfecto. Luego, cuando distribuimos el video, haremos hincapié en el Blockchain School. Ok, yo tengo ya pasando un poco a lo que sería tu visión sobre criptos. Primero noto que eres lo que decimos en inglés un early adopter, ¿no? Alguien que entró bastante temprano, yo comparado con la sociedad en general. Yo empecé a escuchar de las criptos por ahí en el 2017, pero profundizarme solo en los últimos 2 años. ¿Cómo ves tú la sociedad respecto a las criptos ahora? Después de ya hemos pasado, digamos, yo creo que diría 2 fiebres que conocemos ya a nivel general, ¿no? 2017, 2018 y luego durante la pandemia y lo que post-pandemia. Sí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú la sociedad respecto a las criptos? Es una muy buena pregunta porque a veces nuestro alrededor, nuestro entorno está pensando que el mundo cripto está llegando a sus metas. De hecho, obviamente seguimos a varias personas, ¿no? que comentan en YouTube, a varios comentaristas, etc. Yo personalmente creo que estamos en un 60-40, 70-30. Y cuando digo eso, el 60 o 70 se refiere a personas que todavía no tienen ni idea de cripto. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos aquí, pues obviamente alrededor nuestro, nosotros conocemos las cripto, con lo cual te mueves en ese mundo y te das cuenta de que todos saben cripto, pero ¿por qué es tu mundo? Ahora, cuando empiezas a tener una investigación más profunda, como en el caso de Blockchain School, hace sus búsquedas para ver realmente cómo está la sociedad, en qué punto se encuentra, te das cuenta de que el 60 o 70% de la sociedad todavía no tiene 2 puntos, o no tiene confianza o directamente no ha escuchado jamás de lo que es una cripto. Y esos 2 puntos te dan a entender de que estamos en un mercado que todavía ni siquiera ha visto el 20% de lo que va a ser capaz de poder mostrar, ¿no? En cuanto todas estas personas entran, nosotros mismos en Blockchain School, cuando empezamos con nuestros alumnos que son neófitos todavía o novatos o llamémosle como queráis, vemos que empiezan como early adopters de verdad, que no, o sea, simplemente han entrado y ya está y les han dicho esto. Luego se empiezan a formar y a partir del segundo día ya les cambia el paradigma, ven otra imagen, ven otra idea, ven otro sentido y entonces ahí sí que realmente es cuando se dan cuenta de que las criptos pueden ofrecer muchísimo. Así que yo veo a la sociedad cripto ahora mismo muy parada en cuanto a volumen, me refiero, ¿no? Si hablamos de ese 30% está a tope. De hecho, podemos hablar un poco más tarde de todos esos mercados que está viendo y todas esas oportunidades que están dando versus mercados tradicionales. Pero las personas que todavía no están dentro, ese 60, ese 70, esa sociedad hay que trabajar muchísimo para que esa sociedad consiga entrar. Al final, el respaldo que puede dar el banco, ya no a nivel monetario, porque al final sabemos esa centralización o lo que sea, sino el respaldo que puede dar psicológico a la mayoría de personas de hoy en día que no tienen nada de educación financiera, me refiero a esa cantidad grande, ¿no? Trabajadores, asalariados, etcétera. Todas esas personas no tienen esa capacidad de ver ese potencial más allá, entonces lo que hacen es confiar en palabras externas, en lo que lleva funcionando toda la vida. Pues un banco, un broker, que son puntos muy buenos donde todos hemos refugiado siempre, todos refugiamos nuestro dinero en los bancos, absolutamente todos. Entonces, pasar de allí a un punto totalmente
descentralizado, donde no sabes qué va a pasar mañana con el capital, si sube, si baja, si fluctúa demasiado, es algo difícil. Así que la sociedad ahora mismo yo la veo un 30% muy positivo y un 70% lo veo que todavía queda mucho trabajo detrás para que entren mercados financieros grandes, entren dentro del mundo cripto, puedan adaptarse a ellos y todas estas personas poco a poco puedan decir, pues ahora ya no deposito. Aquí viene la faena de los brokers como IG, que puedan apostar por esto y formar a estas personas llevándoles unas carteras, pues un tanto más volátiles, digamos, ¿no? Pero con esa seguridad. Todavía queda un poquito en esa sociedad, creo yo. Sí, yo escuchando todo lo que dices tiene muchísimo sentido. Yo cuando escucho hablar a gente que habla de Ethereum o de Bitcoin o hasta las criptos principales, la tesis de inversión es pensar que la adopción es exponencial, pero ahora mismo es un segmento no muy grande de la población que se ha decantado por el cripto, ¿no? Tú dices de 30 a 70 más o menos, y yo estoy muy de acuerdo con lo que observamos y con lo que hablamos con clientes, es un poco así. Y luego, también recogiendo lo que dices, que es muy interesante, es que pues, están los productos tradicionales, las instituciones tradicionales, pero también yo me hago la pregunta, una inflación de un 8, un 9, un 10, los productos tradicionales y la banca tradicional pueden en este nuevo entorno de desarrollo tecnológico y las dificultades que hay ahora para encontrar rendimiento, para hacer que nuestro capital crezca, a lo mejor se puede encontrar eso en el mundo de cripto y es por eso que me empiezo yo a interesarme, Xavier. Así que, sí. No, de hecho es lo que está pasando muchísimo. Tengo casos muy cercanos, por ejemplo, mi propia familia, ¿no? Tengo familiares en los que pues van a su banco, o Sabadell, o al Santander, o al banco que sea, y llevan ahí una cartera, les ponen en un fondo, les compran alguna cosa, les llevan una cartera y tienen ahí su capital, y eso a ellos les da ese respaldo real de decir, bueno, estoy seguro. Sin embargo, cuando ven a jóvenes que están alcanzando nuevas metas porque hay volatilidades extremas de mercado cripto y se lo exponen a ellos, ¿no? Al final, todo el mundo se da cuenta de esto y todo el mundo sabe lo que se ve en la tele. El Bitcoin es la panacea y va a ser el futuro. Lo que sucede es que ellos mismos no están acostumbrados a entender de que les van a dar de 1000 un 100% o en 2 años o en 3 años o en 4 años porque habrá un trader o cualquier cosa así. Eso está llevando a esto que tú dices y cada vez lo bueno que estamos teniendo es que estamos viendo institucionales como podría ser de Cathie Wood o Michael Saylor o Tesla invertir cantidades exacerbadas de capitales dentro de una reserva que ya consideran como un fondo de una reserva de valor que es Bitcoin, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que esta adopción en el mercado va a empezar a crecer en cuanto veamos, en cuanto todos se den cuenta, que ya lo estamos viendo, de todo esto que está pasando. Nayib Bukele acepta Bitcoin como moneda de curso legal. Eso, quieras o no, la repercusión mediática que tiene eso a nivel global es que todo el mundo dice, Bitcoin. Ya no hablemos de Ethereum, no hablemos de Solana, Polkadot, BNB, cualquiera de las top 10 criptos que hay. Hablamos de Bitcoin. O Centroáfrica. Se propone ahora para ser también de curso legal, moneda de curso legal. Entonces eso hace a nivel mediático que la gente empiece a confiar y yo creo que veremos un crecimiento. De hecho, lo hemos visto. Hemos pasado de 800 millones en 2017, en la primera fiebre que bien comentabas anteriormente, al actual que hemos visto casi 3 trillones a mediados del año pasado. El crecimiento de mercado ha sido exponencial y no solamente en cuanto a proyección del precio o la acción del precio haya subido en las altcoins, sino también en cuanto a proyección de personas que han entrado en el mercado, ¿no? Es eso. Hay un inversor que sigo que se llama Raúl Pau, que lleva no una escuela, pero es como un Netflix para inversión en el mundo anglosajón y el tipo siempre me introduce el argumento del efecto exponencial. Si yo hablo de Bitcoin a una persona y esa persona habla con 2 personas y esas 2 van, entonces ese efecto exponencial
lo acabas de explicar, ¿no? Que en cuanto se va transmitiendo el concepto de Bitcoin y el conocimiento de que existe, ese efecto exponencial yo creo que tiene mucho poder, ¿no? Exacto. Pero los números de Bitcoin siguen igual, ¿no? Esa es la mejor parte. Por eso digo que en el segundo día, cuando estamos dando clase y hacen el curso inicial, por ejemplo, en el segundo día ya es cuando les estalla la cabeza, porque entienden todo esto y luego entienden de que no hay 600 trillones. O puede ser, ahora mismo podríamos entrar en ese debt block y podríamos ver actualmente la deuda de Estados Unidos, la impresión que hay, el money, ¿no? Y es una barbaridad. Sin embargo, cuando entienden eso, dicen 21 millones solo. Si somos 7.000 millones de habitantes, ¿a cuánto toca cada Bitcoin? ¿A qué valor puede alcanzar eso? Entonces, ahí es donde empezará. Pero bueno, estamos luchando en ello. Queda todavía algunos países, mientras que los países no den la señal de ok, todavía veremos una adopción tardía, creo yo. Antes de entrar en cómo es el mercado, tengo una pregunta personal que surge, que es, yo cuando hablo con los clientes también hay una clara divergencia generacional entre la gente mayor que, como decías antes, que a lo mejor van a productos tradicionales de banca, o se van a un Sabadell o la Caixa, buscan el fondo, compran y lo dejan trabajar, o si invierten en acciones, compran Inditex, Santander, BVA. Sí. En la escuela o con la gente que enlazas, es verdad, ¿no? Que el mundo cripto sigue siendo el millennial y más joven. Yo todavía soy millennial, me parece, entonces creo que estoy en ese segmento, pero sí, ¿no? ¿Dirías que hay una divergencia o brecha generacional con esto? Totalmente. Absolutamente tienes toda la razón, George, y de hecho no es intuición sino es la realidad, que es así. Porque, por ejemplo, yo me doy cuenta de que lo que estamos empezando a conocer como gamers, como youtubers, todo este sector, al final, es casi que inviable pensar que ese sector no esté también dentro del mundo cripto o tenga una relación con el mundo cripto. Es casi que algo normal, cualquier gamer o así, ¿no? ¿Y eso por qué? Es obvio. A ver, estamos hablando de una tecnología avanzada que no significa que sea difícil de usar, porque al final cualquier persona puede entender el mundo cripto, comprar criptos de una forma muy sencilla, por eso están las plataformas, pero sí que es cierto que se le da una connotación más allá de lo que nosotros entendemos como sencillez. Entonces, ese mercado joven, ese mercado de entre 15 o 18, digamos 18 porque son mayores, hasta esos 30 y tantos, todavía están un poco dispuestos a esta parte de ponerse allí. Sin embargo, tengo que hacer un pequeño énfasis en esto, y es que debo decir que la mayoría de los alumnos que recibimos en Blockchain School superan los 40 años e incluso llegamos a los 60. Fantástico. En formación. Esa es la gran diferencia que estoy viendo yo en el mercado. Es decir, veo a los chavales jóvenes, o yo también, 32 años. Entonces veo a los jóvenes que estamos dentro de YouTube buscando, ¿no? La gema, buscando el santo grial para encontrar de una forma que no tenemos ni idea, no sabemos, pero llegamos a YouTube y somos autodidactas, nos formamos así. Es verdad que eso a la mayoría les lleva a hacer rect, es decir, a bancarrotas. ¿Por qué? Porque no se han formado, han entrado en un sitio, lo han enviado no sé dónde, eso era un rug pull, eso era no sé qué, y cayeron en esa estafa o cayeron en ese punto. No siempre es así. Pero, sin embargo, veo que las personas de más de 40 años están haciendo las cosas que nosotros creemos que van lentos, pero lo están haciendo mejor, creo yo. Al menos la estadística que nos da Blockchain School en nuestro caso, ¿no? Porque nos dice que las personas de 40, antes de invertir, hacen una formación, bien sea con nosotros, bien sea con quien sea, y después, entonces empiezan a invertir o buscan a un mediador que les pueda ayudar a invertir. Y eso creo que está siendo algo positivo para las personas mayores. Es verdad que la parte más joven no es tan positivo, ya que no se está formando, y eso es un gran problema a futuro, ¿no? Al final,
es así, ¿no? Pero sí que es cierto, esto que acabas de decir es un buen dato porque es muy curioso, la estadística es muy curiosa, muy curiosa. No, y a mí me parece súper interesante lo que dices, porque quizás también, lo diría un sociólogo, psicólogo, podría hablar de cómo la gente les gusta recibir formación según la edad, pero quizás la gente joven no es que se emborracha con la idea, pero piensa en que van a pillar el altcoin o el coin que va a la luna y se van a forrar. Y quizás alguien con un poco más de madurez y experiencia en el mundo de inversión o la vida no se compra esa idea tan rápidamente y también busca una formación. Pero ojo, que lo que me acabas de decir, yo he quedado muy sorprendido de que los alumnos son ya más de 40 años. Eso significa que eso es muy positivo para criptos y para la adopción. Sí. Yo creo que sí, porque si esto sigue creciendo y llevamos esto a un punto, exponemos esto más allá, el hecho de que tengamos a esta media de edad nos va a ayudar al mundo cripto a que la voz cantante del planeta al final, nosotros, por mucho que creamos ser ahora los millennials, ¿no? O quien sea, que creamos ser mejores o más inteligentes o más rápidos o más avanzados, lo único que hacemos es seguir siempre los pasos que nos han dejado los de delante. Entonces, si los de delante no solamente nos han dejado unos pasos antes, sino que además ahora nos ayudan a corregir y a entender otro sector, creo que es muy positivo para el mercado, para que todos los que están detrás empiecen a ver y empiecen a entender de que no es cuestión de 2 días, sino que es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, y ese segmento de la población también tiene un, digamos, poder adquisitivo bastante alto. Entonces, claro, ahí pueden, yo creo, también marcar la diferencia. Hablando entonces ya un poco de, digamos, cómo la sociedad empieza a ver criptos, mi pregunta ahora es, ¿qué opinión tienes acerca del mercado de criptos? ¿Y qué es lo que estás observando y por qué tienes la visión que tienes? Yo sé que es la pregunta del millón, pero bueno, es muy amplia. Es una pregunta que, o sea, esta pregunta y la de ¿dónde invierto? Es la pregunta que siempre se hace, ¿no? Es la típica. Pero bueno, o sea, mi opinión acerca del mercado, obviamente, como cripto experto, podría decir, por el tiempo que llevo dentro del mercado, yo confío mucho en el mercado cripto, creo que el mercado cripto va a evolucionar, no creo que sea una revolución. La palabra revolución es algo que es disruptivo, no me gusta decirlo porque realmente no tiene que romper nada, ¿no? La cripto simplemente tiene que ayudar a evolucionar. Esto va a suceder cuando, como está pasando ahora, los gobiernos, los bancos, todos estos puntos entienden de que el mercado cripto, más allá de ser descentralizado, todo lo que sea, tiene unas características que a la vez que benefician al público, pueden beneficiar el control a todos los bancos. Cuando esto suceda, ese mercado cripto pues va a tener un crecimiento más allá, ¿no? Más grande. Entonces, mi opinión acerca de esto es que estamos en un momento ahora mismo que tenemos que tener muy en cuenta. Hay que entender, bajo mi punto de vista, que no hemos empezado la evolución financiera de las criptos. Todavía es una oportunidad, todavía es una realidad. Está por venir, muy grande lo que está por venir. Ya simplemente, si hablamos de mercados distintos de las criptos, podemos comentarlo después, es increíble, ¿no? Entonces, ¿por qué veo esto? Y sobre todo también voy a mojarme un poco más y voy a decir acerca de este año. Yo creo que este año va a ser un año positivo a finales de este año en el mercado cripto. Bueno, aquí ya entra un poco más ese técnico fundamental de trader, ¿no? Que llevo dentro, siempre lo tengo que sacar. Pero, por ejemplo, cuando veíamos lo de la amenaza de la guerra de Rusia-Ucrania, recuerdo que todos los alumnos se asustaron y querían vender, ¿no? Querían hacer sell, todos, porque decían, bueno, esto va a caer. Y yo instantáneamente lo que hice fue investigar a ver qué estaban haciendo esos patrones, ¿no? De los países. Llamémosle gobernadores, reyes, lo que sea. Yo veo que son los patrones y son los que están diciendo cómo va a pasar las cosas dentro de un gráfico. Entonces, yo me fijé y vi que lo primero que hicieron fue abrir billeteras de criptos. Cuando yo vi eso, automáticamente pensé, esto no se va a ir para abajo.
De hecho, vimos una caída de creo que fue un 12, un 8, un 12%, y al día siguiente recuperaba un 16 automáticamente en cuanto abrían las billeteras. Empezaron a haber donaciones, cientos de bitcoins se iban para donarse, el país prohibía comprar criptos con la moneda propia porque sabían que si no todo el mundo iba a sacar su capital porque se iba a hundir, pero sin embargo, desde fuera entraba mucho capital en cripto, salen a la luz todos los políticos y senadores que tienen cientos de miles de, perdón, miles o cientos de bitcoins y te quedas alucinando, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un punto para que todo el mundo entienda cripto, lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Con lo de esto del exponencial y al final el boca a boca pero lo hemos visto a nivel global. Hemos visto a nivel global en todas las noticias mediáticas de que los países, cuando han entrado en guerra, han utilizado las criptos para financiar, para comer, para cualquier cosa, ¿no? Eso al final ayuda a que el capital entre. A veces, si no estamos preparados para ver eso, no lo vemos, pero si te paras a pensar, es así, ¿no? Después de eso, hemos visto también personajes como Elon Musk posicionarse con el mundo cripto y decir que puede, es el posible futuro del mercado. Entonces, eso también ayuda muchísimo, sobre todo en este año. Además, estas nuevas conferencias de Bitcoin que se han hecho, donde Michael Saylor de MicroStrategy posee ya más de 120.000 Bitcoins a un valor medio de $32.000, 32.000 dólares, el cual también nos da un indicio de que a pesar de que pudiéramos ver un Bitcoin caer, sería muy difícil que una empresa de esas características no añadiera 1 billón más, o 2 billones, o 3 billones más para poder hacer esa subida, ¿no? Entonces, en cuanto a todo esto, yo creo que estamos a punto de ver otra vez una subidita de Bitcoin. Siempre hablo de Bitcoin porque al final la correlación de las altcoins con Bitcoin, al menos de las top 20, top 30, estamos hablando de un punto 80, punto 90 de correlación. Es muchísimo. De hecho, ahora mismo estamos delante en fractalidades, que esto lo pueden ver en los canales, en el canal de YouTube, que hacemos siempre análisis técnico, y la semana pasada hablábamos de un fractal que estábamos viendo a título semanal, mezclando dos cuñas descendentes en las cuales ahora mismo nos encontramos abajo, pero estamos hablando de una cuña descendente de casi 2 años. Y estamos justo en el punto más bajo de esa cuña descendente, a punto de hacer un rebote. Si la rompe, pues sí que sabemos que va a ser un punto negativo y que nos podemos ir hacia la baja. Pero aún así, pasar de los $28.000 hacia abajo, solamente si nos planteamos el escenario de la cantidad de personas que deben de estar esperando para comprar Bitcoin, hablando institucionales, de ver a Bitcoin a $28.000, el capital que entraría sería tan masivo que haría un muro, un wall, que no sería casi que difícil de pasar ese muro los osos, ¿no? Habría una fuerza por parte de los toros gigantesca. Sí. Así que no voy a decir precio. No. Ahí hay varias cosas que recojo y voy a ir poco a poco con lo que has comentado, porque lo de la guerra ha sido también algo que yo observé, lo que decías, ¿no? Que bajó y después empezamos a ver cómo la cripto se empezó a utilizar de tantas maneras diferentes. Por ejemplo, la donación de fondos a Ucrania ha sido en cripto o en muchas vías utilizando cripto. Y eso empieza a demostrar a la gente cómo puede funcionar las monedas en tantas situaciones diferentes que uno empieza a validar el concepto. Y en una situación tan triste y tan terrible que se está viviendo, se observa cómo el capital se mueve en base a eso. Y con el suelo, lo que acabas de decir, el suelo, los precios, yo veo esto en los clientes de IG, que cuando cada vez baja el precio más, es más probable en las conversaciones que mencionen esto ya se vuelve atractivo porque hay compradores importantes que creen fielmente en Bitcoin que están detrás, ¿no? Y eso es un poco lo que está diciendo. Sí, yo concuerdo completamente. Sí. Entonces, para este año me dices, ¿no? Que va a ser un año positivo para Bitcoin. Te puedo preguntar si sigues mucho, ¿te gusta Ethereum? Yo suelo en mi portafolio de criptos, yo suelo casarme con Bitcoin y Ethereum 50-50, como porcentaje de mi cash.
¿Por qué? Porque tampoco es que conozca mucho, entonces prefiero tener exposición así. No sé si tienes una visión sobre Ethereum también. Sí, para Ethereum, Ethereum, lo que sea, por supuesto, yo soy muy abierto en mi canal, a todos los alumnos ya saben perfectamente más o menos cuál es mi portafolio. Saben que mi cripto favorita es Elrond Gold, esa para mí es mi cripto favorita. Más allá de por la cripto que es, por el potencial que tiene, ¿no? Estamos hablando de una cripto. Elrond Gold, dices. Sí, estamos hablando actualmente, para que te hagas una idea, actualmente Elrond Gold es capaz de procesar, creo que son 27 veces más transacciones que PayPal y 140 más que Visa. Es decir, estamos hablando de una blockchain, la primera blockchain eco a nivel Europa, ¿vale? Que es capaz de hacer que esas emisiones no se apliquen al planeta, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que Bitcoin está contaminando muchísimo. Entonces, obviamente hay que buscar soluciones. Pero en cuanto a Ethereum, sí, yo también soy hodler de Ethereum, me gusta mucho, la mantengo. De hecho, puedo decir que fui un pro Ethereum en 2018, 2019, finales 18, 19, 20, fui muy pro Ethereum. Subió, obviamente, como todo trader, cuando sube llega a un punto, vendes, te retiras, pero todavía sigo dentro de Ethereum, incluso en algunos puntos lo voy manteniendo o haciéndolo trabajar de alguna forma. Y incluso creo que de ver a Bitcoin subir, obviamente Ethereum va a subir porque creo que tiene un 0.92 de correlación, es muy alta la correlación entre Ethereum y Bitcoin, pero más allá de esta correlación o de este punto que puede haber, no hay que ocultar que Ethereum estamos a punto de ver ese 2.0. Cuando eso suceda, que pueda pasar de ese Proof of Work a esa Proof of Stake, eso obviamente va a hacer que Ethereum se convierta en algo muy potente. Mis expectativas en Ethereum siguen siendo la de traders profesionales a nivel global, que podamos ver un Ethereum a 10.000, a 8.000. Aquí sí que me mojo en el precio porque... Dios te oiga, por favor. Sí, no, es muy posible. De hecho, estamos hablando de una descentralización increíble. Creo que estamos ya cerca de los 200.000 validadores, si no me equivoco, aproximadamente en el 2.0 este. Así que realmente es la descentralización más grande que vamos a ver en el planeta en cuanto a una Proof of Stake, ¿no? La segunda sería Elrond, con más de 4.000, creo que estamos ya, o 3.500 validadores. Pero sí, yo creo que sí. Me mojo con Ethereum y, de hecho, soy holder de ella. Y creo que va a tocar un buen máximo, bien sea porque Bitcoin va a subir y tiene que subir y llevarlo a un punto más alto, y además también por el pump que veremos cuando suceda esta conversión de blockchain, que hasta ahora no se ha visto, pero va a ser muy positiva. Fenomenal. Antes de derivar un poquito la conversación a metaverso, tenía una pregunta porque has usado la palabra stake un par de veces. ¿Sí? Y yo estoy viendo, por ejemplo, alguien que quizás no tenga tanto conocimiento, y yo me incluyo, es el concepto de hodlear la cripto y también usarla como staking. No sé si puedes entrar en un poco de detalle para ver cómo un inversor en cripto se puede beneficiar o tener esa opción para también obtener un rendimiento adicional. Sí. Sí, de hecho, para hacerlo bien, ya que somos Blockchain School, déjame que introduzca en 2 minutos esta parte, ¿no? Y profundicemos un poco. Lo primero que nosotros conocemos es Bitcoin con esa blockchain, y detrás de Bitcoin hay un protocolo de consenso que es la forma, digamos, hablando rudo, es la forma de funcionar de Bitcoin, ¿no? Lo que lo hace poderoso, lo que hace descentralizado. Entonces, ese Proof of Work lo que no es más que esas máquinas que todos conocéis ya, que conectamos en casa. Eso permite que cada vez que una persona envía una transacción, esa transacción que está por ahí vaya por todas esas máquinas, haciendo posible que la transacción se valide, se meta dentro de un bloque y dé una recompensa. Esos famosos 6,25 bitcoins que salen por bloque, que los recibe la persona que haya conseguido encontrar esa información, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Ya lo estaba diciendo antes,
al final tenemos que tener una cosa en cuenta. Todos conectamos todo en casa. Luces, teléfono, cada vez todo es más... Por ejemplo, ya el típico Rolex ya no se lleva. Ahora resulta que llevamos un reloj que es capaz de decirnos si hemos planchado la ropa ayer o no. Entonces, todo va conectado a la luz. Pero más allá de esto, hay que entender, por ejemplo, en España casi el 60% de la luz proviene de la energía nuclear. Luego viene del carbón. Tenemos muchas presas de hidroeléctricas, pero eso no es capaz de abastecer la luz de todo, ¿no? Entonces, si conectamos más cosas, esa luz sale de allí, de esa energía nuclear, el cual esa energía nuclear contamina. Y eso está haciendo que Bitcoin actualmente sea uno de los problemas de contaminación más grandes que se ven. Véase Irán o véase otros países como China, etcétera, que debido a estos puntos de contaminación y a otros, obviamente, exentos a ello, han tenido que rescindir de ello y llevárselo a otros países, ¿sí? Donde se ha intentado hacer más eco. Por eso Tesla está intentando poner las placas solares para empezar a poder minar Bitcoin con el sol. Entonces, nace una nueva tecnología que es la Proof of Stake. Es decir, el mismo concepto que nosotros vemos en el banco de que deposito un capital, ese capital me está trabajando y me está dando un 3, un 2, un 4% al año, lo que sea que esté dando, ¿vale? O un 1, o lo que sea que esté dando. Nosotros podemos hacer lo mismo, con el mismo sentido del Proof of Work, lo podemos hacer en Proof of Stake. Depositamos nuestras criptomonedas en una bóveda. Esa bóveda se conecta con todos los ordenadores y permite que los ordenadores sean capaces de hacer las nuevas transacciones. Eso a nosotros nos da una recompensa. Esa recompensa, atentos todos, porque aquí muchos dirán, ostras, es que es muy diferente, pero esa recompensa pues normalmente está entre un 10, un 20, un 30%. Habrá casos de un 100%, un 200% de APY. Eso es el porcentaje anual que vamos a sacar. ¿Es muchísimo? Sí, es muchísimo. Pero claro, hay que entender el concepto de que si tú, por ejemplo, tienes Bitcoin a $30,000 y estás en un 10% de staking al año y vas a conseguir el 10% de los $30,000 con tu moneda. Lo que pasa es que Bitcoin mañana a lo mejor está a 10. Entonces, perdiste capital, pero sí, ganaste monedas. Para aquellas personas que están acumulando poder de cripto, es genial. Y, de hecho, yo siempre intento predicar, a mí me encanta y lo que intento es poder vivir solamente del staking, ¿no? Tener un patrimonio que no tienes que tocar. Ese patrimonio siempre es el mismo en cuanto a número de criptos, pero además te está dando un rendimiento diario, descentralizado, que lo puedes sacar en cualquier momento y lo puedes monetizar sin ningún tipo de problema. Bueno, pues esa sería la definición rudamente de lo que puede ser un staking, y el ofrecimiento que le da al público es ese, el poder dejar su capital en un sitio, saber que ese capital va a fluctuar, pero nunca se va a perder. Él siempre va a ser poseedor de esas criptomonedas. Mientras tanto, esas criptomonedas no están paradas esperando a que pase de 30.000 a 100.000. Están trabajando. Y de ahí sale la famosa frase de hacer que tu dinero trabaje para ti y no tú para él. Es fantástica la explicación. Yo el fin de semana estaba conversando sobre staking y la persona, gran amigo, pero me costaba definirlo tan bien, se nota la formación, Xavier, pero sí, simplemente es obtener ese rendimiento teniendo en cuenta que el activo tiene mucha volatilidad. Y es por eso que digamos, no en interés, pero sí, lo que ganas en el staking es muy alto para compensarte por el hecho de que tienes que tener algo congelado que se mueve mucho. ¿Ya? Claro. Claro, por ejemplo, déjame que haga un inciso aquí, es uno de los tokens que estamos trabajando en la academia, que hemos hecho algunas preventas, ¿no? Que son oportunidades muy buenas para generar capitales para aquellas personas que no tienen capital. Al final las preventas te dan posibilidades muy altas, muy elevadas, pero ojo, hay que tomarlas con pie, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un token que es RIDE, el token que detrás está Porsche, Porsche, BMW, Audi, que acaba de sacar el coche, va a sacarlo ahora este mes que viene en Alemania, con el metaverso incluido, barbaridades del mundo blockchain dentro de los coches, Disney, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí, dentro de Mayer Exchange, podemos tener un 28% de APY dentro de RIDE. Estamos hablando de un token que actualmente cotiza a $1, pero solo tenemos 160 millones de ese token.
¿Qué sucede? Si tenemos 160 millones de ese token en circulación ahora mismo, que en verdad son un poco menos, y está a menos de $1, es obvio que ese token con esa potencialidad va a llegar a 1 billón de capitalización. Eso sería 1 por 8. Entonces, si tú estás invirtiendo $1.000 hoy y tienes un staking del 28%, mientras está esperando a que llegue a ese punto del billón de capitalización, tú estás haciendo 1 por 8 en tus monedas, además de que estás ganando un 28% en todos tus criptoactivos. Es realmente, yo creo, otros a lo mejor discreparán, pero yo creo que esto es una evolución financiera espectacular para cualquier persona, no para 4. Exacto. Sí, es ver dónde evoluciona y dónde eventualmente, quizá esto sería para otra charla, ver dónde las autoridades empiezan a intervenir o empiezan a... Sí, ahí quizás me estoy adelantando, pero siempre uno piensa cuando hay algo así, eventualmente, cuando algo en inglés se dice too good to be true, que es demasiado bueno, ahí empiezan a entrar las regulaciones, pero estaría por ver. De hecho, se tiene que hacer, ¿eh? Es decir, nosotros también tenemos a un experto en legalidad que todos nuestros alumnos, pues obviamente tienen esa duda, ¿no? De cómo hago para tributarlo legalmente, etcétera. Y ya vemos que el staking tiene que tributar a un cierto punto en un rango de valores como otro cualquiera. Al final, si cuando tú hagas esa transmisión, lo vas a vender y ya está. No, pero obviamente los países ya están entrando. De hecho, España es obligatorio declarar el staking, porque al final no es un trade, pero sí que está siendo, es como una especie de airdrop, algo así, solo que cotiza en el grupo 3. Entonces, lo vamos a ver seguramente más fuerte, como ahora mismo los NFTs lo están haciendo He visto ayer o antes de ayer, me decía la gestora que en España ahora obligan a que los NFTs tributen de una forma específica al 21%, creo, algo así. No estoy seguro porque no estoy seguro, pero claro, es un boom y justo lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Cuando el gobierno dice, ojo, que aquí va a haber otra vez otro desparrame de capital, van a por él. Van a por él, sí, intervirán. Van a intervenir también en la fiscalidad y quizás en el funcionamiento, estaría por ver. Hablando de NFTs, yo te quería hacer una pregunta, o queríamos desde IGE hacer una pregunta sobre el metaverse, el famoso metaverso. Quizás sería motivo también para otra charla, pero ya hemos tratado bastante sobre criptos. Yo escucho mucho el metaverso, tengo clientes que me llaman o me escriben, me dicen, quiero invertir en el metaverso, y yo les pregunto y no saben muy bien de lo que es. ¿Qué sería, y crees que hay una burbuja sobre el metaverso ahora mismo? Sí, que hay una burbuja, por supuestísimo que sí que la hay, y al principio, pues el sentido, al final, detrás de la burbuja, antes de que se haga la burbuja, yo creo que siempre hay un sentido real y hay una funcionalidad, hay un motivo, ¿no? Porque si tú intentas crear algo hoy en día, es como no innoves, ¿no? Copia, perdón. Pero cuando tú innovas, cuando tú intentas innovar algo, lo primero que tienes que tener es que el público entienda bien qué es lo que estás haciendo. Entonces, está claro que la idea de metaverso se ha aceptado porque la idea principal es positiva, es buena, ¿no? El hecho de poder coger todo lo que nosotros estamos viendo y que se vaya al mundo virtual y en vez de ir a un banco te pongas unas gafas, o en vez de ir a comprar te pongas unas gafas y vayas a ese punto. Pero más allá de eso, creo que es fantasioso, porque jamás podremos comprar una manzana en el súper a nivel virtual. Todo seguirá siendo falacias mentales que te estás haciendo y demás. En cuanto a posiciones de que puedas hacer un trabajo o puedas ayudar a la evolución financiera, a que más allá de que las personas que tienen una posición como camareros o en un supermercado se agote, porque al final la población sigue increciendo, pero los puestos de trabajo no. Entonces es normal que la gente que sigue ahora saliendo, los nuevos ingenieros, los nuevos informáticos, tienen que buscarse la vida de una forma teletrabajo, ¿no? Una forma virtual, una forma distinta. Entonces yo creo que en ese concepto el metaverso sí que va a estar
y está muy positivo. También, obviamente, en el mundo de los juegos, ya sabemos que los juegos a nivel global mueven muchísimo capital, de hecho, creo que ni lo sabemos lo que mueven. Entonces, dentro del metaverso, pues sí que tienen su posición los juegos y demás, pero esos juegos será una burbuja más de que luego veremos que estalla y saldrá una innovación más. En cuanto a los trabajos, yo creo que es muy positivo y que se puede hacer. Y relacionando eso con los NFTs, ahí sí que tengo una gran disrupción porque cuando yo empecé a estudiar el tema de NFTs y empecé a indagar fuerte, a hacer los cursos, etcétera, me di cuenta de que al final el NFT, el sentido que tiene, el que creó eso es la realidad, es arte digital, ¿no? Es como Picasso pintaba los cuadros y los colgaba en una pared, alguien iba y los compraba. Nosotros, en el caso del NFT, pues tienes un arte, pero es digital. Lo que ha sucedido es un poco esto, ¿no? Ha sido un boom gigantesco, donde se han movido cantidades exacerbadas de capital, donde se ha hecho un blanqueo de capital muy grande y eso ha perjudicado. Hemos visto NFTs vendiéndose por 20 millones de dólares de algún personaje, como los de Rarible, ¿no? Que dices, a ver, si eso no es arte ni es nada, ¿y por qué lo compras por 20 millones? Solamente es, pues a lo mejor mueven un poco, lavan ese dinero y eso ha perjudicado. Pasó del arte real, donde 4 artistas reputados y famosos ponían sus dibujos y los exponían a nivel digital para poder llegar a todo el mundo utilizando la tecnología blockchain, descentralización y que solo exista uno en el planeta, ha pasado a esto que todo el mundo lo haga sin ningún tipo de sentido. Algunos estarán diciendo, ya, pero si tú estás creando, tú tienes una colección. Nosotros soy el CEO de una colección de NFTs también, dedicada al mundo del boxeo, en el cual no somos una colección de NFT donde simplemente es arte. Lo que hemos hecho es intentar llevar esto más allá. Es decir, hacer que la gente que tenga el NFT en su bolsillo, en su teléfono, guardado como una imagen, además tenga unos derechos y un poder hacia allá, ¿no? Ya que yo tengo Picasso, sé que tengo el poder de que tengo la imagen y esto equivale a un patrimonio de 1 millón de euros cuando voy al banco. Nosotros hemos hecho algo parecido, pero en el tema del boxeo, dando un NFT con un realismo, un arte pintado por artistas profesionales detrás, además de llevarlo a la realidad y crear una especie de patrocinios a chavales que no tienen capital y necesitan dinero, pues nosotros los ayudamos, no los fundamos, sino que los patrocinamos de forma para poder encaminar todo eso, y todos estos propietarios de NFTs forman parte de toda esa creación. Entonces, ¿será mejor o será peor? No lo sabemos, pero sí que entendemos de que lo que se haga a partir de este momento con los NFTs tiene que ser muy conciso y cada vez más rocambolesco, porque al final ya crear una imagen, podríamos hacer una imagen de esto, ponemos un NFT y lo vendemos por $100, pero lo estamos quemando el mercado, no estamos haciendo que valga más. No, es bonito el proyecto que mencionas porque le da una función social, porque cuando yo escucho de los NFTs, yo escuché hace 1 año y medio una persona que yo conozco en Nueva York, que su hija dibujó lo que pones con lo que pegas en el refrigerador, un dibujo de un imán de 3 años que dibujó, no sé, la casa y la familia, y él lo convirtió en un NFT y se vendió por $30,000. Tú dices, wow. Su hija de 3 años dibujando cualquier dibujo que hace un niño, y eso se convierte en arte digital por $30,000, impresionante. Y luego cuando yo empiezo a leer sobre ApeCoin y el NFT de los apes. Sí, proyectos de esto, sí. Sí, ahí me pones a pensar, wow, qué tan sostenible es. Entonces, ha sido muy interesante abrir un poco la idea de que se puede hacer proyectos ya más sostenibles. Es que si no se va a quemar el mercado y ya todo el mundo que está entrando va a entender esto que acabas de decir tú ahora mismo, ¿no? Que es una burbuja y que está allí. Nosotros lo que queremos es, con este proyecto de NFTs, que estará todo colgado en nuestras redes y página web y demás, queremos llegar a esto, a ayudar a alguien de verdad con ese capital, darle esa necesidad
de que la gente lo compre con un sentido, con una imagen, ya más allá del arte, ¿no? Que funcione para algo. Ya que estamos en blockchain, descentralización, uno solo, no podemos decir que es una acción, porque al final no es una acción, pero sí que podemos decir que ayudas a representar a esta entidad empresarial o este estado mercantil, ¿no? Sí, 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 completamente Genial. de acuerdo. Mm. Entonces, ya tratando criptos, tratando la visión de criptos este año, lo que son el metaverso y los NFTs, imagínate, yo estoy viendo esta charla o viendo charlas sobre criptos y quiero entrar en el sector, pero quizás no tenga los conocimientos. ¿Dónde podría yo empezar? ¿O dónde podría empezar un inversor, una persona joven, alguien con interés en entrar en el sector? Muy buena pregunta. Obviamente, lo tenemos aquí detrás, ¿no? Blockchain Sí, School, pues Blockchain School. Blockchain School es el punto. Lo que sí que podría decir es que lo primero de todo es que esas personas se centren y estudien, ¿no? Que se formen, ya sea la escuela que escojan. Nosotros, por ejemplo, en Blockchain School lo que hacemos siempre es hacer un análisis de la persona. Puede ser que la persona venga y lo coja sin hacer el análisis, pero normalmente nos preguntan por WhatsApp y nos dicen, me gustaría hacer un análisis de mi conocimiento. De esta forma los podemos guiar y al final siempre el inicio es, primero de todo, saber lo que es blockchain más allá de las criptos. Entiende lo que es blockchain, porque blockchain no es solamente la cripto, te puede dar una amalgama de posibilidades brutal. Después nos vamos a ir al tema cripto, estudiaremos bien el tema cripto, lo veremos, estaremos en ese punto de allí y sobre todo los puntos importantes dentro de cuando sabes lo que es la cripto, cómo entender un proyecto, que eso es algo fundamental que casi nadie lo realiza, pero cómo sé que es un proyecto bueno o no, es decir, en qué me fijo, en qué me baso, cómo entro o cómo salgo, dónde lo almaceno. No vale almacenarlo en casa de mi amigo o porque aquel me ha dicho, no, ¿dónde lo almaceno yo? Yo jamás en mi vida he prestado mis euros para que me los guarde mi amigo. Pero hoy en día se está haciendo mucho que compramos Shiba Inu porque es un meme coin y lo guarda mi amigo. Claro, eso es al final es, bueno, y si Shiba Inu sube a $1 y te haces con 1.000.000 de euros, ¿le dirás a tu amigo que te lo guarde? No. Entonces, yo empezaría buscando la academia que más me parezca, que el profesor se adecue a mis aptitudes o a lo que yo necesito y empezaría con ellos. Nosotros, por ejemplo, partimos desde puntos iniciales hasta ya ascendemos a chicos que se forman con nosotros para ser traders y experimentar esto, ¿no? Fenomenal. Una pregunta que quizás la tenía que haber hecho antes, cuando Sí. hablábamos del mercado y de inversiones, por ejemplo, las mías en Ethereum y Bitcoin, ¿tienes alguna un tip o algo que les sueles decir a traders o a inversores en cuanto a el porcentaje de patrimonio, porcentaje de capital que deben designar a esto? Porque al final tiene una alta volatilidad, tiene sus riesgos, aunque tengas staking. Yo siempre le digo a los clientes de tratar de poner un porcentaje pequeño para aguantarla según tu propio actitud al riesgo, ¿no? Ajá, No sé sí, sí. cómo lo ves tú, no sé cómo lo ves tú. Nosotros, de hecho, es una tarea que realizamos durante todo un día entero, donde hacemos una cartera de inversión privada para cada uno, ¿no? Y cada uno se la monta a su estilo. Y las tratamos de tres formas: arriesgado, moderado o personal. Cuando hablamos de arriesgado, lo que cogemos es, si por ejemplo tienes un capital de 10.000 euros, no puedes invertir 10.000. Entonces lo que haces es, de esos 10.000, el capital de inversión será un 30%, un 40% máximo, si eres arriesgado incluso un 50%. Entonces, ese 50% que serían esos 5.000 los distribuimos de una forma en la que tú tengas pues un 60% en un hodling con un staking positivo, véase, por ejemplo, en el caso de Elrond Gold, a un 12%, una moneda que puede llegar a sus 2.000 o 3.000 dólares perfectamente gracias a su potencial y ahora mismo está en 100 y pico. Pues tener un 60% en un tipo de criptoactivo de esas características, luego poder tener un 20% en el cual le llamamos le llamamos traspaso, es decir, lo que estamos haciendo en él es tener un poco de aversión al riesgo, pero en algo más como, pues no sé, un Polkadot o un Solana,
algunas cosas ya considerables en el mercado que están funcionando, pero que simplemente estamos buscando picos de precio. Después también ponemos un 10% en lo que llamamos el riesgo, que eso pues es si quieres entrar en un Shiba Inu, si quieres entrar en cualquier meme coin que quieras o cualquier cripto volátil. Y después el 10% restante lo dejamos siempre a lo que le llamamos aportación, es decir, está en USDT, nunca se pone en cripto. De forma que cuando llega un proyecto nuevo, porque llega, siempre llega, de este mundo cripto va a llegar mucho, lo que hacemos en ese 10% es entrar en él. El 10% que hemos dicho de riesgo, lo que hacemos es cuando sube, vendemos y lo pasamos a liquidez. De esta forma, siempre tenemos un tanto por ciento de capital en USDT y tenemos un capital que está trabajando para años, para hacer una cartera grande para años. Luego tenemos un capital que está trabajando a versiones de 2, 3, 4 meses de subidas y bajadas para un hodler normal. Tenemos una parte en riesgo y tenemos una parte para poder entrar y seguir generando. Ese sería arriesgado. Luego tenemos moderado y tenemos varios. Lo trabajamos bastante esto. Excelente, no, es fantástico lo que dices porque son dos decisiones. La primera es, quiero invertir en cripto, ¿cuánto le designo a cripto y a inversiones relacionadas a cripto según lo que yo tengo a nivel global? Y luego dentro de eso, un plan estructurado en base de las mecánicas del mercado y mi actitud al riesgo. Y esa estructura es lo que tratamos de explicar a clientes desde IG. Es por eso que recomendamos que echen un vistazo a Blockchain School. Yo sé que ya le pregunté antes, pero ¿dónde podemos seguir tu contenido? ¿Qué sitios donde mejor podemos seguirte para estar al tanto de tus nuevas ideas? En cuanto a contenido totalmente gratuito para todo el mundo, es en Instagram. Ahí pasamos contenido siempre de formaciones, de cosas, stories, próximos eventos, etcétera, etcétera. De hecho, este mes tenemos varios eventos programados en el World Trade Center Barcelona y varios puntos más. También tenemos en el caso de YouTube, todos los viernes a las 8 hay un análisis semanal donde en ese análisis se hace un análisis fundamental y técnico de la semana. No damos píldora, no somos youtubers de dar la píldora de te vas a forrar así, eso no. Lo que sí que hacemos es intentar ayudar a las personas a entender de que estamos viendo un fundamental positivo, estamos viendo un técnico positivo, tranquilos, keep calm, todo va a ir según nos marca las aguas. También estamos en Facebook, eso todo nos encuentran como Blockchain School BCS, todo junto, y nos encuentran en YouTube, en Instagram y en Facebook. En Twitter estamos empezando ahora y también nos encuentran allí como Blockchain School. Así es. Fantástico. Última pregunta. ¿Se corre el rumor que a lo mejor tienes alguna propuesta para nuestros seguidores? Así es. El rumor es cierto. Hemos preparado algo desde el equipo de marketing y creo que bueno, merece la pena, ¿no? Ya que IG Group es muy importante y tenéis una capacidad de clientes importante, creíamos conveniente prepararos algo. Así que os hemos preparado un 5% de descuento en cualquiera de los cursos que puedan coger con nosotros. Solo tienen que ir a coger el curso, escogerlo, aplicar en el cupón IG. Tal cual, sencillo. Dentro de estos cursos tienen el curso de diferido, que lo acabamos de lanzar ahora. Una de las grandes premisas que tenían las personas es que no sabían cómo estudiar, o sí que sabían, lo que pasa es que no tienen tiempo para estudiar, ¿no? Justo en nuestras clases. Así que lo que hemos hecho es probar nuestros cursos durante 6 meses y hemos lanzado, después de todo el test, hemos lanzado la versión en diferido, donde estudian a su ritmo, al tiempo que quieran, pero obligándolos con una metodología que al final Blockchain School presume de eso. Tenemos un método de enseñanza distinto, en el cual no es diferido. Obligamos a las personas que cada semana van a estar durante 1 hora con el profesor repasando todo lo que han visto para que no sea diferido y ya está, sino que haya una continuidad. Tienen un canal de Telegram totalmente privado donde pueden preguntar absolutamente todo y además también luego compañeros cuando pasan a un nivel más alto
se genera un canal de Telegram mucho más grande donde están todos los compañeros y ya pueden estar allí. Además de todo esto, se sigue todo con unos libros hechos por mi persona, con unas herramientas para que no se olvide nada y sea un método de enseñanza, a pesar de que estemos a distancia y sea online, pero sea efectivo. Y lo tienen ahora disponible. Fantástico, fantástico. Pues, Xavier, mira, hemos tocado la hora justo. Sí. Ha sido un gran placer. Realmente siento que hemos tratado varios temas y aunque es poco tiempo, realmente se nota tu don de formador y el conocimiento que llevas y el trabajo que lleváis en Blockchain School. Os animo a los suscriptores de nuestro canal de ir y darle una visita y consultar lo que ellos puedan ofrecer. También os animo a los suscriptores a ver que acabamos de lanzar el producto de Turbo sobre Bitcoin y Ethereum. Lo hemos lanzado esta semana, así que os animo a consultarlo también en nuestra plataforma de trading. Xavier, thank you very much. Somos una empresa británica de que Space English. Thank you very much. Muchas gracias por tu tiempo. Esperemos que el año 2022 dé muchas alegrías en el espacio de cripto y nuevamente te quiero agradecer tu tiempo y tu disposición por hablar con nosotros. Muchas gracias nuevamente y espero verte por Barcelona. Claro que sí, un placer, absoluto. Un placer. Chao, chao.